¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Club Calvary Kids. Hoy es nuevamente lunes de lectura y esta semana comenzaremos con un nuevo tema. Hablaremos de mi personaje favorito, que pienso que es el personaje favorito de todos nosotros. El tema de esta semana es ¿quién es Jesús? Pero antes de comenzar con nuestra lectura, ¿qué te parece si hacemos una oración? Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque nos permite reunirnos una vez más para aprender más de ti, Señor. Danos sabiduría para poder comprender correctamente tu palabra y poder aprender de nuestra lectura del día de hoy. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Antes de comenzar nuestra lectura, quiero compartirte el versículo que tenemos que estar memorizando durante esta semana. Y este se encuentra en 1 de Juan 4:9 y dice así: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Ese será el versículo que nosotros tenemos que aprendernos de memoria. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy. Y el punto número 1 nos dice: Jesús siempre ha existido. Antes que fueran creadas la tierra, el sol, la luna y toda la creación, Jesús ya estaba con Dios Padre. Eso podemos verlo en Juan 1, del 1 al 3. Acompáñame a verlo. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Juan, el autor de este libro, cuando se refiere a la palabra, está refiriéndose a Jesús. Entonces aquí Juan nos está diciendo que desde el principio Jesús ya existía, que Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. También dice aquí el versículo que Jesús existe desde el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús y nada fue creado sin Él. Qué hermosa verdad, ¿verdad? También podemos ver en el siguiente punto que Jesús es Dios con nosotros. Cientos de años antes de que naciera Jesús, Dios le dijo a un profeta llamado Isaías que un día nacería un niño. Isaías escribió lo siguiente: Mire, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El nombre de Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. El niño prometido sería Dios mismo viviendo entre nosotros, entre las personas, pero sería transformado en un ser humano como tú y como yo. En Juan 10:30, Jesús dice: el Padre y yo somos uno. También en Juan 14:9 al 23, podemos ver una ocasión en que uno de los discípulos de Jesús le pidió que le mostrara al Padre. Y Jesús le respondió a este discípulo, Felipe, le dijo: Felipe, tanto tiempo he andado entre ustedes y aún ¿no me has visto? ¿Me pides que te muestre al Padre? Y Jesús les dijo: si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. ¿O no creen que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Jesús también dijo: las palabras que yo digo no son mis palabras, son las palabras que Dios me manda que yo diga. Entonces Jesús dijo: si a mí me han visto al Padre. Entonces podemos ver que Jesús es Dios mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Eso podemos verlo en Juan 1:14, donde dice: y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre,
También en Juan 4:9, que leímos hace ratito, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Entonces podemos ver que Jesús es el Hijo de Dios. Pero a la vez Jesús también es Dios mismo, porque el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el nacimiento milagroso de Jesús. El nacimiento de Jesús fue verdaderamente milagroso, porque no tuvo padre humano. Su madre era una mujer pura y soltera que nunca había estado casada con ningún hombre. Ella estaba comprometida para casarse con José, pero la Biblia nos dice en Mateo 1:18 que antes de que la boda se realizara, mientras todavía era pura, María quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y por su parte a José, un ángel se le apareció y le dijo que María tendría un hijo y lo debía llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso tú lo puedes ver en Mateo 1:21. Estoy segura que ya todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús. Es una historia maravillosa, porque ese día que Jesús nació nuestro Salvador. Fue el día que nosotros recibimos el mejor regalo, a nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Qué bendición tan grande! También Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Qué bendición tan grande! Todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amiguito, ese es nuestro Salvador. Bueno, sigamos con nuestra lectura. Conozcamos más sobre Jesús. Jesús en su niñez. Jesús anhelaba solamente hacer la voluntad de su Padre desde que era pequeño. Cuando Jesús aún era un niño, entró al templo de Jerusalén y se sentó con maestros religiosos. Los escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que le escuchaban quedaban asombrados de la sabiduría de Jesús. Jesús no le avisó a sus papás que estaría ahí, así que sus papás estuvieron buscándolo. Cuando por fin lo encontraron, le preguntaron que qué estaba haciendo ahí. Y Jesús, ¿qué creen que les respondió? Debo estar en los negocios de mi Padre. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hablemos sobre el bautizo y comienzo del ministerio de Jesús. Lucas 3:23 nos dice que cuando Jesús tenía unos 30 años, comenzó su ministerio públicamente. Fue bautizado por Juan el Bautista. Durante su bautizo se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Dios Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo podemos ver en Mateo 3:17. Una confirmación más de que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestro siguiente punto nos dice: Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. Dios quiere que tengamos la idea correcta de lo que Dios es.
Ese es otro de los motivos por el cual Dios mandó a su Hijo Jesús, para que nosotros sepamos de verdad cómo es Él. La Biblia dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo había visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces este versículo nos dice que Jesús mismo es quien nos ha dado a conocer quién es Dios. Jesús dijo en Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús. Jesús dijo, los que me han visto a mí, han visto al Padre, en Juan 14:9, como se los dije hace ratito. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestro siguiente punto de nuestra lectura dice, Jesús demostró que Dios ama a los niños. Una vez, algunas madres trajeron a sus niños a Jesús para que los bendijera. Los discípulos probablemente creyeron que los niños estaban estorbando a Jesús. Entonces les dijeron a las madres que se los llevaran. Cuando Jesús vio lo que hacían los discípulos, se disgustó mucho. La Biblia nos dice en Marcos 10:14 al 16, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Qué hermoso, ¿verdad, niños? Jesús amaba a los niños y Dios ama a los niños. ¡Qué bendición tan grande! Jesús demostró que Él es Hijo de Dios por las grandes obras que hizo. Porque mientras Jesús estuvo en esta tierra, Jesús hizo milagros y Jesús los hacía para que el nombre de Dios fuera glorificado y para que la gente creyera que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús calmó el viento y el mar. En Mateo 8 podemos leer cuando Jesús estuvo en un pequeño bote con sus discípulos. Mientras dormía, se levantó una gran tormenta. Los discípulos creyeron que se iban a hundir. Asustados despertaron a Jesús diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas. Inmediatamente el viento dejó de soplar y el mar se aquietó. Solamente Dios puede hacer algo así. Otra obra que Él hizo fue Jesús sanó toda clase de enfermedades. Él restauró la vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran y que los cojos caminaran. Y podemos ver eso en Lucas 4 del 38 al 40. Jesús tenía poder hasta para resucitar a personas. Esto pasó de verdad cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Él es Dios y resucitó a 3 personas. Una de ellas fue su amigo Lázaro, quien llevaba muerto 4 días cuando Jesús llegó a la tumba. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro vino caminando a la tumba. Esto lo podemos ver en Juan 11. Jesús no vino solamente para hacer grandes milagros. La razón más importante fue que vino para morir por nuestros pecados y así salvarnos y reconciliarnos con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio de Jesucristo podríamos reconciliarnos con Dios.
Jesús se humilló al máximo para morir en la cruz por nosotros. Jesús fue maltratado, fue avergonzado. Sobre él cargó el pecado de todo el mundo. Y él voluntariamente ofreció su vida por amor a nosotros. Jesús nunca cometió ni un solo pecado en toda su vida, pero él cargó con el castigo por mis pecados y por tus pecados. ¿Por qué hizo esto Jesús? Él lo hizo porque era la voluntad de su Padre y por amor a todos nosotros. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. El Señor Jesús está hoy en el cielo. Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y un día Jesús regresará a esta tierra. Bueno, amiguitos, qué bendición poder aprender un poquito más sobre nuestro Señor Salvador, Jesucristo, Dios mismo, que siendo santo, perfecto, puro y sin mancha, se convirtió en un hombre como tú y como yo, para venir a este mundo y morir por nuestros pecados, y así podernos salvar y reconciliarnos con Dios. Y el motivo por qué tuvo que hacer esto ya lo vimos en semanas pasadas. Amiguito, eso fue todo por el día de hoy. Yo quiero invitarte que te tomes un tiempo para darle gracias a Dios por todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Darle gracias a Dios por su gran amor para con nosotros. Y en respuesta a esa obra tan hermosa que Jesús hizo, obedezcamos la palabra del Señor. Sigamos el ejemplo de Jesús. Hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso fue todo por hoy, amiguitos. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartir con tus amiguitos lo que aprendiste el día de hoy. O platícale a mamá, platícale a tus hermanos. Comparte el mensaje del Evangelio. No te olvides de participar, mandarnos tu trabajito como a ti más te guste, con un dibujito, con un escrito, con una fotografía, con un video, como a ti se te haga más divertido. Participa y déjanos saber qué es lo que a ti más te gusta de nuestro Señor Jesucristo, o lo que más te pareció interesante de esta clase, o algo que yo no haya comentado en esta clase pero que tú sabes. Platícamelo. Recuerda, si tú estás participando en Class Dojo, tú ya sabes cómo participar. Sube a plataforma tu trabajito, entra a tu clase y envíanos tu participación. Pero si tú estás participando desde Facebook, recuerda que tu participación la puedes enviar por mensaje privado o la puedes poner en los comentarios de este video. Participa y comparte. Y amiguitos, no se te olvide conectarte el día de mañana para tu clase de memorización. Y recuerda que el resto de la semana tenemos algo especial para ti. Todos los días preparamos material para que tú puedas conocer un poco más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Adiós.